Shalom a todos mis hermanos, esta es la Parashá Vaerá, segunda Parashá del libro de Shemot, y va desde el capítulo 6, verso 2 al 9:35, Vaerá, y me aparecí. Acabamos de ver en la Parashá pasada el asunto del llamamiento que el Eterno le hizo a Moshe, el proceso que él lo llevó después de 40 años, lo llevó 40 años más al desierto. Allí se le aparece en una zarza ardiendo, le habla del llamamiento que el Señor le hace y le muestra quién es Moshe, quién es el Eterno, qué es lo que el Eterno quiere hacer con el pueblo de Israel y qué es lo que el Eterno quiere hacer con Egipto y su faraón. Le muestra las señales sobrenaturales, que es la vara, y vimos el significado de la vara. Vimos también el significado de la zarza, el significado de la mano leprosa, y vimos el significado también de la sangre en el río. Pero en este mensaje vamos a estudiar un adiestramiento complementario. Después de que el Eterno envía a Moshe a Faraón y al pueblo de Israel, Moshe habla con Faraón, y lo que sucede es que lo que él esperaba que aconteciera no sucedió. Moshe esperaba que Faraón dijera: sí, claro, yo voy a dejarlos ir camino de 3 días a que adoren a su Dios, a su Elohim. Pero al contrario, la respuesta de Faraón fue: ¿y quién es Yahweh para que yo deje ir al pueblo de Israel de aquí? Yo no conozco a Yahweh, no sé quién es. Pero él iba a conocer a Yahweh a través de todos los acontecimientos, las plagas, y al último iba a determinar que había alguien por encima de él, porque inicialmente, lógico, el Faraón era Ra en la tierra, era el Dios. Inclusive que él, para que el pueblo no se diera cuenta que él era un ser humano como todos, él iba a hacer sus necesidades al río Nilo, allí de madrugada, para que el pueblo no viera que él era una persona normal, común y corriente. En este mensaje entonces vamos a ver algo que fue complementario al llamamiento. Después de que en el capítulo 6, verso 1 al 7:7, vemos el primer conflicto con el faraón. La respuesta que el faraón dio, el pueblo de Israel se endureció porque se molestó también, porque ellos estaban ilusionados con que inmediatamente saliera Faraón del palacio, saliera Moshe del palacio de Faraón, el pueblo de Israel iba a listar las maletas y iban a salir así fácilmente, porque se suponía que Moshe iba con toda la autoridad y el poder. Pero vemos que allí Moshe se sentía fracasado, y en cambio de Faraón obedecer la palabra, lo que hizo fue ponerle más cargas más pesadas al pueblo de Israel en esclavitud. Y vemos cómo el pueblo se quejaba ante Moshe. Entonces Moshe dijo: ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablar en tu nombre, has afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Esto está en el capítulo 5, versos 22 y 23. En la manera como Moshe se expresó delante del Eterno indicaba que Moshe necesitaba más adiestramiento. No tenía la plena confianza en el Eterno, no tenía la certeza de que había un propósito y que la fuerza del Eterno estaba completa para que él fuera. Moshe sabía que el Eterno lo había enviado, pero llegó un momento en que, cuando la respuesta de Faraón fue negativa, Moshe se desanimó. El pueblo de Israel se quejó y le entró más desánimo, y en lugar de alentar al pueblo y decir no, como sucede más adelante cuando Josué y Caleb y los 10 espías, los 12 en total, van a Canaán, solo 2 trajeron buenas noticias, los otros trajeron noticias desalentadoras. Entonces vemos aquí cómo Moshe, su manera de proceder indicaba que necesitaba un adiestramiento más. Vamos a ver un poquito más en el tema, ahondar más en el tema, porque en el capítulo 3 y 4 vemos cómo el llamamiento que el Eterno hace a Moshe, la forma como lo prepara, el tiempo que pasa el Eterno con Moshe, cómo recibe la revelación y la instrucción, y lo que hace Moshe es venir a hacer todo lo que el Eterno le hizo, conforme se lo hizo, fue obediente, desde el comienzo fue obediente, pero él no esperaba que el resultado fuera negativo, y
Por ese motivo el Señor lo lleva a un adiestramiento que necesitaba Moshe entender la dureza del faraón, la incredulidad del pueblo de Israel, porque también allí sucedían estas dos cosas. Y el Eterno quería impresionar a Moshe acerca de lo que el Eterno era. Él necesitaba que Moshe tuviera la certeza al 100% de quién es Yahweh. Recuerden que él dice: yo soy el Elohim de Abraham, de Isaac, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, mas a ellos no me les revelé con mi nombre, sino como el Shaddai. O sea, el Shaddai es una de las manifestaciones del Eterno. Él se manifestó como el Shaddai, como aquel que alimenta, como aquel que amamanta. Se manifestó de otras formas, pero allí el Eterno está diciendo: yo soy Yahweh, el Elohim de Israel. No era cualquier persona. Hablamos la semana pasada acerca del Ejiyeh Sheyeh, que significa yo seré el que ustedes quieran que yo sea para ustedes, o también significaba que Él era, es y será por siempre. Es el único que es, era y será. Él era el único, y quería precisamente impresionar a Moshe acerca de quién era realmente, y que él lograra entender acerca de quién era el Eterno. Además de hablar con Moshe acerca de su nombre, de Yahweh, de revelarse con el nombre de Yahweh, qué hermoso es, porque allí se revela con su nombre es Yahweh, se revela con su nombre que indica la totalidad completa de todo lo que él es. Yahweh es Tsidkenu, Yahweh es Shalom, Yahweh es Rafa, Yahweh es Shaddai, Yahweh. Cuando él se revela con su nombre, se revela con su naturaleza total, completa. Y es lo que sucede en este tiempo, como el Eterno se nos está revelando con su nombre para que lo conozcamos. El proceso que está llevando Moshe aquí, estamos hablando de este proceso porque está aplicando a nuestra vida. Cada uno de nosotros, el Eterno nos está procesando de esta manera porque nos va a enviar. Cada uno de nosotros vamos a ser enviados por el Eterno a implantar el reino de los cielos en la tierra. No pienses que por tu edad, no pienses que de pronto porque ya estás muy viejito, o porque no tienes la preparación o la cultura o el adiestramiento en escuelas teológicas, o que no conoces el idioma hebreo, o que no, el Eterno, si el Eterno te llama, el Eterno te va a procesar y te va a enviar. Ten la plena seguridad. Aquí Moshe dice que él no podía hablar, no sabía hablar, que él era corto de palabras, que bueno, todo esto lo demás. Y el Señor dijo: no importa, porque yo soy el que doy la boca al mudo. Él es el que habla, no somos nosotros. Por eso hay una parte en la palabra donde dice: abre tu boca que yo la llenaré. Entonces, además de hablar con Moshe acerca de su nombre y su pacto, el Eterno adiestró a Moshe en cuanto a 6 asuntos adicionales. 6 asuntos adicionales. El primero fue la palabra infalible del Eterno. Hay que prestar atención a esto. La palabra infalible del Eterno. La palabra de Él, del Eterno, que es el que nos habla continuamente. Si miráramos cómo actualmente el Señor nos está llamando para llevarnos a dar su testimonio, debemos aprender a considerar que su palabra es infalible. ¿Qué es infalible? ¿Qué es infalible? Infalible es que su palabra no tiene reversa, que su palabra es real, que su palabra es perfecta, que todo lo que Él dice se cumple, hablamos el otro día acerca de que el Eterno tiene todo bajo control, porque si no tuviera todo bajo control, no sería el Eterno. Entonces vemos que la palabra infalible es la palabra que indica que el Eterno ni se equivoca, que el Eterno todo lo que Él dice lo cumple, que el Eterno no da reversa atrás de lo que Él ha dicho, que lo que Él ha prometido, Él lo hará. Así como dijo que iba a sacar el pueblo de Israel y lo iba a introducir en la tierra prometida, Él lo hizo. Hay un proceso que el pueblo llevó al pueblo de Israel al desierto, un proceso de muerte para resurrección, que es lo que vemos la tipología allí en todo lo que sucedió en las 40 paradas del pueblo de Israel, que la vamos a ver más adelante en las otras parashot. Entonces, debemos aprender a considerar que la palabra del Eterno es infalible. Grábese bien esta palabra, infalible. Y la palabra no solo que es infalible, sino que es constante, es presente. Muy pocos podemos identificar o entender bien el significado de esta palabra y reconocer que esta palabra
cuando el Eterno habla, nos llega. Fíjense que Moshe, el Eterno le había dicho algo que le dijera a Faraón, y cuando Faraón dijo que no conocía al Eterno, que no sabía quién era y que no iba a ser el pueblo de Israel, Moshe se desanimó, y cuando el pueblo se quejó, peor todavía. ¿Por qué? Porque no había entendido, no había creído a la palabra infalible del Eterno, a lo que él había dicho, quién era él y qué era lo que él iba a hacer. El segundo asunto fue la incredulidad de los hijos de Israel. Según nuestro concepto natural, nosotros pensamos que cuando el Eterno nos envía, todo el mundo debería estar como listo, como cuadrados para la foto, ¿no? Como sucedió en el libro de los Hechos, en el día de Shavuot, Pentecostés, que había 3.000 en ese momento y aceptaron que Yeshua era el Mesías, y después 5.000 y después una gran multitud. O también cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, ahí estaban todos listos para la foto, todos estaban esperando que llegara Pedro, y Cornelio estaba entusiasmado porque había tenido la visión del ángel, y cuando venía Pedro, él esperaba que... Entonces esperamos que también sea así. Pues sí, en cierta manera, mucha gente cuando lleguemos va a recibir y va a captar inmediatamente la palabra, y le va a decir, sí, esa es la palabra que yo necesito, y va a ser nutrido y alimentado y va a crecer rápidamente. Pero hay personas que no, hay personas que no van a aceptar, hay personas que van a rechazar la palabra, hay personas que inclusive van a decir esto es una herejía, porque vienen con un concepto religioso, porque vienen con un concepto equivocado, o porque no se les ha quitado el velo completamente acerca de lo que estamos hablando, de cuál es el propósito del Eterno. Entonces aquí vemos la incredulidad de los hijos de Israel, segundo punto. Entonces pensamos que el Eterno nos manda a hablar. La gente estará lista con su corazón abierto para todo. No va a suceder con todo el mundo, no va a pasar con todo el mundo, porque esa incredulidad va a estar vigente todavía. Entonces por eso fue que mucho fue distraído, fue desalentado y fue desanimado por todos ellos por las quejas. Podemos ver que podemos orar por alguien y la gente se sana inmediatamente, hay un milagro creativo. Pero hay veces que oramos por la gente y no se sana, y entonces la gente se desanima, o entonces el líder también se podría desanimar. No, el Eterno dice, yo soy Yahweh tu sanador, yo soy Yahweh Rafa tu sanador, creámosle a Él, pero no nos desanimemos, porque tenemos la falta de creerle a Él. El problema que hemos hablado siempre acerca de la incredulidad, que fue lo que sucedió en el huerto del Edén. Entonces lo traemos con nosotros todavía vigente, esa incredulidad, y necesitamos romper con esa incredulidad. Que el Eterno dijo que él es Yahweh Rafa, él es Yahweh Rafa. Que el Eterno dice que es Yahweh Shaddai, él es Yahweh Shaddai. Que el Eterno dice que él sacará al pueblo de Israel de Egipto, él lo hará. Él dice que te va a sacar a ti de la esclavitud, él lo hará. Y te dice que te va a sacar de las drogas, él lo hará. Y te dice que te va a sacar de la pobreza, él lo va a hacer. Entonces necesitamos creer eso. Esta es una lección muy grande para todos nosotros, y debemos ver que no todo el mundo va a estar listo para recibir la revelación. Muchos van a rechazar, no vamos a ver lo que esperábamos, porque necesitamos todavía un proceso más para creer realmente en quién es Yahweh. Así que prepárense para enfrentar las incredulidades de las personas a las cuales muchas de ellas les vamos a dar la palabra y no van a creer. A veces la familia es una de las que con más duda las encontramos, porque dicen que nadie es profeta en su tierra. Le sucedió a Yeshua, ¿por qué nos va a suceder a nosotros? La gente va a decir, ¿y de dónde salió, con qué cuento ahora que es un enviado de parte del Eterno? Si lo conocimos en su vida pasada, ¿quién era? Así va a pasar. Mucha gente, inclusive que lo han conocido uno tiempo atrás, van a tener la duda, ¿no? Y lo conocieron en otro tiempo, en otra forma, en otro concepto. El tercero fue que Moshe tuvo que ser adiestrado en cuanto a lo que sucedió con Faraón, la terquedad que el Faraón tenía. Vemos que Faraón no fue sometido fácilmente. Faraón se resistió inmediatamente, y encontramos todas las plagas que hay por causa de el endurecimiento del corazón de Faraón. Si nosotros fuéramos a enfrentarnos con Faraón y hubiéramos encontrado la terquedad de Faraón, sin lugar a dudas nos habremos desanimado completamente.
nos habríamos desanimado porque, lógico, veníamos con una intención, veníamos gozosos a ver cómo no solo que traíamos la vara, no solo que traíamos las señales, no solo que habíamos sido enviados por el Eterno, que teníamos, pero vemos que el faraón se resistió y Moshe se desanimó. Entonces Moshe nos está dando un ejemplo de cómo nosotros también podemos caer en ese desánimo. En cuarto lugar, Moshe tuvo que ser adiestrado acerca de su concepto natural. Él estaba pegado al hecho de que sus labios eran incircuncisos. Sus labios eran incircuncisos. Sabemos qué significa la circuncisión, ¿no? Quitar la parte que opaca el núcleo. Es como tener un velo puesto. Es como impedir que le llegue la luz. El de labio incircunciso significa que por nuestra boca salen palabras de grueso calibre, o que salen palabras, no siempre palabras que tienen relación con la palabra del Eterno o que el Eterno nos ha mandado hacer, sino que en nuestra boca abrimos la boca y sale nuestro propio concepto natural, y no sale como dice la palabra, abre tu boca que yo la llenaré. Entonces cuando abrimos la boca la llenamos de nuestros conceptos naturales, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos, y no dejamos que sea el Eterno el que hable. Entonces aquí vemos que Moshe descuidaba la palabra infalible que Elohim había dicho. Dice en el verso 6, en el capítulo 6, verso 12, Moshe pidió al Señor: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escucharán, Faraón, siendo yo de labios incircuncisos? Entonces vemos cómo el Eterno, acerca de la pregunta que Moshe le hizo, el Eterno utilizó un largo cuestionamiento acerca de lo que él era. Y indica esto que, a pesar de que Moshe estaba pegado a su concepto natural y descuidaba la palabra infalible del Eterno, el Eterno estaba viendo que Moshe necesitaba pasar por ese adiestramiento para que lo conociera completamente. Encontramos a Moshe en este concepto. ¿Por qué? El Eterno había escogido a Moshe para que fuera su representante, pero Moshe no podía quebrarse, no podía desanimarse, tenía que ser el concepto claro. Por eso le faltaba más adiestramiento todavía. Fue el último toque para la graduación, digámoslo así, para que Moshe se graduara como alguien que había sido enviado por el Eterno, para que pudiera cumplir el propósito de llevar a los hijos de Israel por el desierto durante 40 años. Vemos entonces que finalmente Elohim adiestró a Moshe acerca de su mano fuerte y sus grandes juicios. El Eterno lo adiestró acerca de su mano fuerte y sus grandes juicios, en el capítulo 7, verso 4. Entonces, la mano del Eterno, su mano fuerte, es la que apoya su nombre. Su mano fuerte apoya el nombre del Eterno, su palabra, y su palabra, recuerden que su palabra es infalible. Así que esta mano fuerte es la que vence a Faraón. No es el concepto natural de nosotros, no es a nuestra manera, sino a la manera del Eterno, y es el Eterno el que va dentro de nosotros haciendo el trabajo. Es el Eterno el que habla cuando tú abres la boca, es el Eterno el que sana cuando tú ministras a alguien, cuando tú transfieres la sanidad, es el que libera cuando tú ordenas al demonio que se vaya. Es el Eterno el que lo hace, no eres tú. Entonces vemos que por el lado positivo, el adiestramiento adicional que Moshe recibe allí de parte de Elohim abarcó 5 cosas, ¿no? El nombre de Elohim. El Eterno quería que Moshe conociera el nombre, que a Faraón fuera conociendo quién era el Eterno, y que el Eterno era el Elohim de Israel. En la paracha pasada vimos que el Eterno dice, porque Elohim es mi primogénito. Recuerden que el primogénito tenía una doble bendición, tenía el reinado, tenía el sacerdocio y, lógico, la primogenitura, que era una doble porción de la tierra. Entonces el nombre de Elohim, el pacto de Elohim, el Eterno hizo un pacto. Cuando Él hace un pacto, levanta la mano para hacer un pacto. Él hace un pacto con el pueblo de Israel, de que lo sacaría de la esclavitud, de que lo introduciría al desierto y le entregaría la tierra prometida. Lo introduciría en la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y la palabra infalible del Eterno, que ya vimos, el Eterno es
infalible. Él no se equivoca, él no se apia atrás. Lo que hablamos acerca de la palabra infalible. La palabra infalible es, y lo que es. El Eterno dice que no es hijo de hombre, que no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra. Y como el Eterno manda a Moshe a cumplir sus órdenes, y la mano fuerte de Elohim, ¿no? Esa es la parte positiva, pero por el lado negativo está el adiestramiento, que abarcó estos tres asuntos importantes: la incredulidad de los hijos de Israel, que vimos que el pueblo de Israel no le creía a Moshe, y cuando Faraón dio la orden y les quitó la paja y les tocó ir a conseguir ellos mismos para coser la misma cantidad de ladrillos, o sea, su carga se agravó, no creyeron a lo que Moshe les había dicho, que él había sido enviado con el propósito de sacarlos de la esclavitud. La terquedad de Faraón, porque Faraón dice que no conoce a Yahweh, perdón, que no conoce a Yahweh y que no va a dejar ir a los hijos de Israel. Y vemos el concepto natural de Moshe. Así que como enviados que vamos a hacer cada uno de nosotros, todos debemos conocer estos 5 puntos importantes, y estos 5 puntos positivos importantes, y estos 3 cosas negativas, que es lo que vamos a encontrar en el ámbito espiritual en la tierra. El Faraón, recordemos que es a Satán. El pueblo de Israel es el pueblo de Israel de este tiempo, lo vamos a encontrar dentro de las iglesias, dentro de las religiones, en la calle, en cualquier lugar lo vamos a encontrar, y vamos a tener que tratar con el pueblo de Israel de esta manera. Y vamos a entender que el pueblo de Israel, el pueblo escogido del Eterno, está lleno de incredulidad. Recuerden que la incredulidad es el pecado que tiene el hombre, el ser humano, la incredulidad. No le creemos al Eterno. Yeshua dijo: voy a enviar al Espíritu de Santidad sobre todos ustedes, y Él los recordará todo lo que yo os he dicho. Y Él los va a redarguir de pecado. ¿De pecado por qué? Porque no han creído en mí. Estamos hablando precisamente de ese tema, la incredulidad. Entonces, el pueblo del Eterno está lleno de incredulidad. El Faraón, el enemigo, es terco. O sea, el enemigo va a querer, a pesar de que, como dicen por ahí, que entre más caliente, disculpen la expresión, entre más caliente la lavaza, más el cerdo más la quiere meter ahí. El enemigo, entre más ve que estamos saliendo de Egipto, el enemigo quiere hacernos regresar, y va a estar constante ahí. El enemigo sí es constante en su terquedad, y que nosotros somos naturales, ¿no? O sea, tenemos un concepto natural. Necesitamos que ese concepto sea cambiado por un concepto espiritual, que es el Eterno en nosotros a través del Espíritu de Santidad. Entonces, tenemos el nombre del Eterno, que es un gran privilegio poder tener el nombre del Eterno, pero necesitamos conocer el nombre del Eterno. Moshe, el Eterno reveló su nombre, pero necesitaba conocer quién era realmente el Eterno, confiar en el Eterno, confiar en su palabra infalible, el pacto que el Eterno hizo. Si el Eterno dice algo, Él lo cumple, Él no da pie atrás, Él no se retracta, por el contrario, su palabra es fiel. Debemos creer a la palabra que Él es fiel. Y la ordenación del Eterno y la mano fuerte de Elohim. Entonces vemos que a partir del capítulo 6 y 7 ya no recibió ninguna más entrenamiento suplementario. Ya estaba listo, ya estaba ordenado para, ya digamos que se había graduado del entrenamiento. El Eterno ya, ahora sí comienza acerca del asunto de las plagas, en la manera que van viniendo las plagas, que lo vamos a la próxima paracha, el significado de cada plaga. En la manera que vienen las plagas, el corazón de Faraón se va endureciendo. Hay un momento en que dice: listo, váyanse. Hay un momento en que dice: vayan solo los hombres, y dejen los niños y dejen el ganado. Y vamos a ver el significado de todo eso. Después dice: vayan, pero no lleven el ganado. Vayan, al final, lo último, cuando muere el primogénito, el Faraón decide que todos se tienen que ir. Sin embargo, casi que los alcanza llegando al Mar Rojo. Si no es porque el Eterno abre el Mar Rojo, los había encontrado, pero el propósito del Eterno era precisamente que el pueblo de Israel creyera, y que era el tercer día. Ese día era el tercer día que hablamos de la resurrección, porque muchos dijo: no teman, que hoy verán la Yeshua, o sea, la salvación.
Entonces, esperamos que hayan entendido estos 5 puntos positivos, estos 3 puntos negativos, que lo podamos aplicar a nuestra vida, que podamos entender que el Eterno está sacando al pueblo de Israel de Egipto, lo quiere introducir en la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. La única forma de poder transmitir el reino de los cielos es a través de nosotros, así que somos instrumentos en las manos del Eterno para que Él pueda hacerlo. Si nos disponemos, Él lo va a hacer, lo va a utilizar precisamente para rescatar y para introducir en la tierra que fluye leche y miel. Les espero la próxima semana. Chao, shalom para todos.